Eugenio Enrique Dila fue mi primer jefe en el 99. Una persona, una joya de persona. Él estuvo ahí. Y me entero entonces, hay la información de que la arquitecta Elizabeth Benoit también es de las víctimas. Elizabeth Benoit es una persona que estaba siempre, uno la veía también en las redes y a veces en medios. Tú Una sabes, pena. tú sabes que esa es una tragedia tan lamentable que uno tiene muchas interrogantes y a veces uno no quiere ni siquiera tocar mucho por lo sensible que es una situación como esta ante lo doliente, ante todos los ciudadanos. Pero, por ejemplo, a mí los números no me cuadran, porque hay tantas versiones de la cantidad de gente que había. Y cuando tú relacionas los fallecidos Querido. y los heridos, como que el número no te da. Hay quienes dicen que ese centro tenía capacidad para 1,000 personas, que podían 1,200. que podían haber 900. 600, 800, entonces tú dices, ¿y entonces? Como tú sacas los números. Yo cuando veía esa situación, buscaba los números para ver cómo me cuadraban en términos de la cantidad de gente. ¿Cuántos salieron de ahí ilesos? Uno no sabe. O sea que el informe oficial tiene que ser muy, muy claro en esas cosas. Lo otro es que el hecho es cierto ya de la tragedia. Esto tiene una gran lección para todos los ciudadanos dominicanos. Y es para que veamos que todos somos vulnerables. Así mismo. Para que veamos el nivel de vulnerabilidad que tiene, vamos a decir, la República Dominicana. Porque aquí vivimos en una burbuja. Creemos que no somos vulnerables porque tenemos dinero Así o porque es. vivimos en una torre y que los únicos vulnerables son los que viven en una cañada. No. Así mismo es. Aquí esa es una lección que nos dice a nosotros cómo venimos manejando. Y somos, democrático. mire, somos vulnerables todos. Ahí no importó si era blanco, si era prieto, si era mujer, si era hombre, si era rico, si era pobre. Así mismo es. Todos somos vulnerables. Entonces, cosas que tenemos que aprender. Y yo le decía al principio de mi comentario sobre esto, de que a partir de ahora, ¿qué? El comportamiento ciudadano. Yo escuchaba a unos psiquiatras hablando sobre el tema después de una tragedia como esta. ¿Qué puede pasar en los ciudadanos, los dominicanos? Y ellos dicen que viene una etapa ahora delicada de lo que le llaman la ira. O sea, la gente indignada, la gente después que le pase, que entierre su muerto, que dedique su tiempo a sus familiares, a sus allegados, va a venir un momento donde es posible que tú vengas con ese ambiente de ira a buscar culpables, quién descargar todo eso. Entonces, esa es una situación que como dominicanos tenemos que ver, porque hay que manejarla con mucho cuidado. Por eso yo hablaba ahorita que aquí juega un papel muy importante de los profesionales de la salud mental para orientar a las autoridades, orientar a todo el mundo de qué paso seguir en esa dirección. Porque esto le cambió prácticamente el rumbo al país. Nosotros estábamos con varios temas y mire cómo ahora lo que tenemos por delante. Que por cierto, con el tema, el Tribunal Constitucional tomó una sentencia por ahí en medio de la situación que uno se cuestiona que quizá era aprovechando la situación que debieron ser un poco delicados. ¿Me entiendes? ¿La de Miki López y cuál otro? Y la del Tribunal Constitucional. Entonces, que son cosas delicadas. Que hasta el sentido común te decía que esas son cosas que tú tienes que dejarla ahí, tranquila. Pero bien, esa es la sociedad que tenemos. Aunque no en medio de la tragedia, días antes, y esto lo opacó, el aumento del peaje, 100 y 100. Bueno, eso fue un esos eran los temas que estaban pautando. Por cierto, voy ahorita a San Francisco y yo se me va a hacer duro pagar 100 de aquí. Pero lo que yo sé que esos eran los temas. Esos eran los temas que estaban pautando el debate nacional. Pero esta tragedia, muy lamentable. Sí, muy lamentable. Puso al país en otra dirección. No, usted dijo algo cierto. Y lo que nos enseña, y yo no quiero en este momento establecer culpabilidad en esa cosa. No, lo claro. que sí nos enseña es las que somos vulnerables todos. Sí. Oiga bien, ¿eh? Entonces, a veces aquí no nos preocupamos, o los ricos no se preocupan porque un pueblo, un ayuntamiento no tiene ni siquiera carro de bomberos. No se preocupan por eso, porque creen que a ellos no les va a afectar eso. Así es. ¿Y qué vimos ahora? Sí. ¿Qué vimos ahora?
ahí aparecieron una ambulancia porque la donó el gobierno chino, para que ustedes sepan. Pero aquí se cree que aquí nada más son vulnerables los pobres. Estas son lecciones que tenemos. Eso fue una lección de reflexión. Entonces yo digo que esas son de las cosas que uno, bueno, tiene que tratarlas, porque en momentos como este, es que la gente está en su mente como abierta a ver cosas como esta. Porque aquí vivimos como una burbuja. Vivimos una burbuja que todo está bien y un afán por lo material y no nos damos cuenta de que todos, por como nos estamos comportando, somos vulnerables, señores. Y perdón, el mundo, oye esto. Yo oía al director de sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que él hacía una reflexión. Señores, miren, una sola edificación y mire lo que pasó. Ya. De un piso. Dice, una sola edificación que no fue por un fenómeno externo. Exactamente. Y mire cómo no estábamos en capacidad de manejarla. Imagínense ustedes si aquí viene un terremoto y afecta 5, 6 o 7 edificaciones al mismo tiempo, lo que demuestra hasta dónde estamos nosotros imposibilitados de enfrentar una catástrofe en la República Dominicana. Y esas son cosas que tenemos que verlas ahora. ¿Pero para qué? Es para tomar correctivos. Claro. Bueno, mire, yo quiero referirme a los 3 palos acechados que nos dieron. Uno previo, como dijo Robinson, a la tragedia, y el otro en medio de la tragedia, como para que la gente no se diera cuenta. El primero fue el aumento de 60 a 200 pesos, de un fuetazo. Porque evidentemente que la reforma que el gobierno presentó y que retiró porque el pueblo la consideró... Eso en el caso de los carros. Porque el pueblo la consideró abusiva y regresiva. El gobierno la retiró, pero eso no, el hecho de que la haya retirado no elimina el problema, que es la falta de recursos que tiene el gobierno y todo el mundo la reconoce. Ahora, yo creo que tiene sentido común. En 5 años tan difíciles como ha pasado en la República Dominicana, porque la economía, por el estrés que provocó el COVID, por el estrés que provocaron la guerra, por el estrés que ha provocado el proceso electoral, es por el asunto de la inflación, de que la economía está creciendo. La economía se ha caído en los últimos meses. En los primeros 3 meses ha crecido apenas un 2%. Lo que implica que es casi imposible que crezca un 4.5% como había promovido, proyectado el gobierno. Sí. Y los temas de Donald Trump y las proyecciones de incremento de la tasa de interés indican que la economía del mundo y la de este país va a crecer por debajo de lo establecido. Entonces tú no puedes dar un fundazo, porque no es que no lo suba, pero súbele, bueno, vamos a ponerlo a 100. Dentro de 5 meses le subimos 20 pesos más y lo va subiendo de manera escalonada hasta que en 2 años tú lo pongas en los 200. Pero de un fundazo, yo creo que el gobierno debe revisar eso. Como propuso Robinson en diálogo urgente, debería recular una vez más y empezar a incrementarlo de manera escalonada para que la gente lo vaya soportando. Y pues cuando tú lo llevas porcentaje, es un golpe duro. Y lo vaya planificando la propia empresa. Pero mira, tú una empresa que tú de un futazo le suba al mes. Imagínate una empresa que todos los días tiene camiones que pasan 2 y 3 veces por ahí. Pero ven acá. Después no se quejen cuando le aumenten los precios de las cosas. Eso por un lado. Luego viene el pelo acechado del Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue? Una barbaridad. Y el Tribunal Constitucional no le dio la nacionalidad como a 200 haitianos. La naturalización. Ya tú sabes. Pero ven acá. Pero el país tiene un lío del carajo por el tema de la manifestación de la antigua orden. El gobierno, para tratar de contrarrestar esto, ha anunciado 15 medidas que, de acuerdo a Juan Miguel Castillo Pantaleón, que fue parte del equipo que hizo la ley de migración, y en su oficina se hicieron los reglamentos de la ley
de migración sabe de lo que está hablando. Él dice que todo eso está en la ley. Que eso, Los 15 puntos. Todo eso está en la ley y en los reglamentos. Y en el acuerdo que se firmó en noviembre del 2023. Y que incluso de que la creación del procurador de migración ya eso existe. Y hasta el nombre lo da. Sí. De una joven que es la encargada de eso. Sí, así es. Entonces, pero volviendo. El caso es que el país está en agua. Si mira, está así. Y tú vienes y naturaliza y le da ciudadanía como a 200 haitianos. Por eso no se llama el sentido común. Y es una muestra. Porque yo le voy a decir una cosa. El Tribunal Constitucional es independiente. Sí. Pero se supone que el gobierno lo eligió. No fue el gobierno. No te hagas el pendejo. Cuidado con eso. Recuérdate Recuérdate que Abel lo dijo por adelantado, eso como 3 meses antes. Eso sí. El presidente va a ser fulano. Sí. Entonces lo puso en poder. De turno. Cuidado, el mundo. Entonces, tú estás poniendo, porque es lo que yo digo. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos y las intenciones. Si tú pones a un pro-haitiano como presidente del Tribunal Constitucional, ¿cómo van a ser las Es sentencias? pro-haitiano. Pero tú no lo estás viendo. Eso se advirtió. Pero además... Pero él fue parte de la gente que fue a los organismos internacionales cuando estaba el lío de la sentencia 168-13. Eso es correcto. Entonces, él es un pro-haitiano. Pero el mundo, eso llega al Tribunal Constitucional porque había sido rechazado en otro tribunal. Exacto. Y además, el Tribunal Constitucional que presidía Milton Rey Guevara, eso lo tenía tranquilo. Tú me estás El tercer palo acechado, El tercer palo acechado es lo de... ¿Cuál es el otro? Sí, porque este de la Fuerza Nacional Progresista. Pues. No. ¿Cuándo es tu marcha? ¿Tu marcha cuándo es? ¿Y cuándo tú vas a marchar? ¿Cuál es el otro? Ahora se me olvidó. Bueno, el de La Vega fue que tú dijiste, el de La Vega. El de Miki López. Ok, así exacto. Miki López. Está fuerte. Aprovecha. Está fuerte eso. Pero el hombre lo soltaron. En otras palabras. Descargado. Extinción. Ahora di que van a apelar. Pero ya tú sabes que... El mismo Ministerio Público. Pero ya tú sabes. El mismo que lo soltó. El mismo ministerio que se hizo el loco. Sí, Que lo sí. soltó. Pero que es mentira, que eso es porque como eso causó revuelo en los medios de comunicación, entonces te vienen con esa chelcha. Sí. Entonces, ¿qué interpreto? Aprovecharon que todo el mundo estaba en la tragedia En luto. y dejaron que se extinguiera el caso. ¿Qué interpreto? Bueno, alguien está protegiendo la corrupción y hasta el narcotráfico. Podría, no que estoy afirmando, porque Miki López no es fácil. Cuidado. ¿En Podría. qué sentido? No, Miki López incluso va a los medios y él habla. No te por meterme en problemas. No me suele de eso. Tienes miedo. Pero hasta podría el poder estar defendiendo la corrupción y el narcotráfico. Vaya lucha contra la corrupción. Entonces tú entiendes que aprovecharon el luto para eso. Oh, pero está más claro que el agua. Nada de eso es casual. Todo eso pasó. Que pasara en estos momentos. Pero el sentido común te dice a ti que esas cosas no debieron suceder. Pero en ese por momento, supuesto, pero el Tribunal Constitucional no es un vale. es un descarado. Eso no vale. Ese es un descarado, ese señor. Oye, con el tema haitiano allá arriba. Que oye bien, ¿Qué lo hizo? que oye bien, le están Y en dando una tragedia. Bueno, eso dándole- son Un tema tarados. tan Son tarados. sensible. Eso de dándole todo lo que comida. Pero pasa yo con el hablo tema sentido haitiano. común. El tema haitiano allá arriba. Y la tragedia. Entonces, oye, hay que tener un tupé. Sí. Pero ven acá, es un Aprovechar esa descarado. situación. El sentido común hay Ese que es un tenerlo. descarado. Mira, eso es dándole Mira, ahora, y lo que yo decía ahorita, hay que tener cuidado con lo que viene con la ira, ese tipo de cosas la gente dándole, lo observa, ¿oíste? eso es dándole No, y combustible. quiero hablar de ese tema. Bueno, Eso es para dándole el, combustible a los manifestantes. para el 22 y 23 la primera. Para el 24 la segunda. Y para el 27, ¿no? Es la otra. Cuando viene a ver Piquete va a ser para el Tribunal Constitucional. Bueno, yo no dudo que en cualquier momento se arme una para allá. Para allá, oye. pues, Porque una si barbaridad, hay sí. una para el Palacio Sí. y hay otra de nuevo para Friusa y la de Carlos Peña que es a nivel nacional, 22 y 23, el Constitucional yo no creo que quede fuera de esta. Yo creo que ese tribunal está que no pega una. Tiene varias ya. Sí, están Oye, haciendo fallos Han raros. abanicado varias, ¿eh? Sí. Bueno. Tienen que revisarse. Están haciendo fallos O raros. nosotros tenemos que revisar. Sí. El tema haitiano, sin lugar a Porque dudas, ha mira dónde sido. nos metió con el tema de la candidatura independiente y la sentencia. Sí.
y otra atrás que me hablan a mí de los trabajadores de la casa, Oye, también pero- otro problema. pero- y ahora con de la el casa. tío, sí, hay Pero un se problema ahí también. supone, óyeme, por eso es que el Tribunal Constitucional no es solamente personas que tengan conocimiento jurídico, abogados jurídicos, son personas que tengan conciencia política. Sensatez también. Óyeme, conciencia política que entiendan la idiosincrasia de un país, Sí. el pensamiento de un país. Tú no puedes estar emitiendo resoluciones y, Pero el mundo. y no hay- haciendo doctrinas sobre basado en un pensamiento totalmente contrario al dominicano. el mundo, pero yo creo que la prudencia, digo yo, hasta el sentido común te dice a ti que si un tema como el tema haitiano, Oye, pero qué que vimos lo de Frius y vimos todas las cosas, y viene esta tragedia, tú venir con una decisión del Tribunal Constitucional, aún tú la tengas hecha, tú tienes que hacer eso engavetado ahí. pero Aún la tengas pero hecha, ¿verdad? hasta por respeto, Pero ven acá. hasta por proteger a su presidente que lo puso ahí. Porque el presidente No, porque ¿Qué? es que tú le estás atribuyendo eso bueno, al pero- gobierno central así. Deja a Robinson que siga pero- con su... No, pero- porque- pero Robinson, No, pero- porque nosotros estamos hablando para un público. pero Tú Robinson- no puedes decir que el presidente lo puso ahí. Deja a Robinson. No, no, sí, no. pero deja a Ahora Robinson. tú me dices. ¿Y quién lo puso? No. ¿Quién preside Eso el fue consejo? a, ¿Pero a quién través lo- de un qué consejo. consejo de- Eso es bueno, ¿Quién lo pero preside? eso no significa que fue el presidente que lo puso ahí. ¿Ahí quién fue? No. Un consejo. Un consejo. Pero él es de la misma oficina abogado del equipo del presidente Pero también, ¿o no? estamos hablando- Pero el presidente no es abogado. ¿Eh? No, de la oficina donde operan todos esos abogados pero, bueno, que ese son hombre trabaja funcionarios. con Yayo, ¿O tú con quieres que yo te Yayo, lo diga con de dónde es que Sigmund fue? Freud. ¿O tú quieres que yo te diga dónde era que opera esa oficina ¿Dónde? abogado? ¿De dónde era? Juégasela De ahí. la Lincoln ahí, todo el mundo sabe cuál es. ¿Cuál es? Pero Yayo, Simon Freud, Pero eso no es un delito tampoco. Pero claro que no. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿entonces quién lo puso? Mira, el que tú seas abogado, si te reúnen las condiciones consejo. para ir a un órgano judicial o lo que sea, no hay ningún problema. Yo sí en eso soy claro, no como hablan algunos que, para tú ser procurador tienes que tener 5 años fuera de la política. No. Se ha demostrado aquí que los funcionarios procuradores que han sido políticos han sido mejores. Eso está demostrado. Pero como aquí quieren venir con ese prurito, seguimos como Pero seguimos. mira, pero Mira ese ejemplo que tú Ya dices. no. Mira ese ejemplo del Tribunal Constitucional. Estaba Milton Rey Guevara, que era un dirigente político. Y mira este, que es de la sociedad civil, Sí. supuestamente independiente. Le Evalúa- hice los Martes de Barrios, la Sí. Cámara de Cuentas, que era dirigente La política. mejor Cámara de Cuentas. Y fue la mejor Cámara de Cuentas. ¿Y de quién era esa? Dirigente reformista declarada. La Junta Central Electoral, cuando estaba Eddie Olivares, Sí. Roberto Rosario, ese grupo, eran la mayoría políticos. Muy E bueno. hicieron muy buen trabajo. Entonces los hechos demuestran que ese discurso es un Le- discurso de la equivocado. sociedad civil, bueno, la sociedad No, civil porque es la que claro, ha hecho mira, quedar mal ahora mismo porque al es que presidente no- de la República. Escúchame, Mundo, porque lo que dicen que son independientes, a veces tú tienes que preguntar independientes de quién. Exacto. Porque son independientes de los partidos, pero dependen de otro grupo. Pero son los que han económico, hecho lo sea. pero mire, por ejemplo, en este caso, lo que han hecho quedar mal al presidente de la República son los supuestos independientes que no son políticos. pero en sentido general, Exacto. si el presidente de la República quiere calmar las aguas, por eso hizo un discurso de 15 minutos y propuso 15 medidas. Califica el discurso de manera repentina. Exactamente. Es que fue, nadie lo 15 esperaba. medidas. ¿Qué es lo que está buscando el presidente? Apaciguar las aguas con Claro. respecto a esta situación. Y dando a entender de que el gobierno está tomando el control Exactamente. del Entonces, tema. ¿cómo tú vienes y le echas combustible al problema que lo quieren apagar emitiendo esa sentencia? Pero por favor, eso es deseo oye, tú tienes que tener sentido común hasta si la voy a emitir por lo menos no ahora para no crear un problema al presidente de la República. Lo van a meter en la agenda. El Tribunal Constitucional lo van a meter en la agenda. Van para allá. Pero lógico. Claro. Y se lo buscaron. Porque estos no son momentos. Exacto. No, y cuando Estos no ve son que el momentos, país está sobre parado. todo después de lo que pasó allá, en el este. Claro, Con el tema Friusa, el tema haitiano. Mira, y es No- cierto, no era mira, para tomar eso en muy cuenta. buena esa observación que tú vas a hacer. Claro, es que ¿Va es para allá un también? Pero fue absurdo. lo que yo te acabo Lo de van a decir. poner en agenda. Pero fue lo que yo te acabo de Porque- decir. Y bien hecho si lo hace. Porque el tema no muy bien se ha En enfriado. vez de para no muy uno, bien. en vez de para No, uno, para la como ONU. dice el ministro de Relaciones Exteriores, Sí. van a ir para el Que TC. es muy fuerte esas declaraciones Ahora, la verdad que el del presidente canciller tiene de la mala- República, porque cómo el canciller, el ministro No, de no Relaciones tiene Exteriores va a madre. decir, Roberto Álvarez,
que vayan a la ONU, como que si yo voté por la ONU para no que la tiene ONU madre. venga a gobernar este país y tome las medidas que debe de tomar. Igual también pasó con Cholitín, el senador, Ah, no, y también otro también se sumó un diputado, en fin. Una vez este tipo de declaraciones que tú dices, pero ¿en manos de quién es que está este país? ¿Quién es que lo está gobernando? Porque ante la ONU, incluso el ministro de Relaciones Exteriores que nos tiene que representar a nosotros. Entonces, ¿cómo usted me ven a mí a decir ese tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, luego de lo que pasó en Friusa, se supone que el gobierno era para tomar las medidas del lugar, las correctas, ¿verdad? Que por cierto, supuestamente allí en Matamosquito, creo era que se llamaba la comunidad. Mata mosquito. Ahí no podía entrar nadie, pero ahí se vio que cuando hay voluntad política, cuando se tiene que entrar, se entra y se toma las medidas de lugar. Porque allí entraron, incluso sacaron algunos nacionales haitianos y ojalá que no lo dejen en la frontera para que vuelvan otra vez para atrás, porque así que hacen todos los miembros de... No todos, algunos de los que trabajan en migración. Entonces, yo entiendo que si ellos ven que el país está frente a este tema, una marcha que, por cierto, dio sus resultados, que han querido desacreditar muchísimas personas, quitarle el mérito a este joven. Eso tuvo su efecto. Y eso tuvo su efecto. Claro. Que miren cómo el gobierno inmediatamente tomó 15 medidas, que ya fueron 15 medidas anunciadas anteriormente, pero bueno, ya... La anunciaron otra vez. No te lleves del mundo, sigue, no te lleves del mundo. La anunciaron otra vez, pero lo cierto es que tirar una sentencia en estos momentos y luego de lo que ha pasado y luego todavía de las marchas que pasan, deja mucho que decir por parte de las autoridades. Entonces, es decir, que lo que dijo el presidente de la República no vale y lo que vale es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. No sé cuál es la presión que hay con este tema. Yo sé que detrás de esto están los empresarios, que se dedican también al sector agropecuario, al tema turismo, el tema también, por ejemplo, de algunos funcionarios que también tienen en su finca algunos nacionales haitianos de manera ilegal, como es el caso, no sé si recuerdan, del ministro de Agricultura, que lo dejó en una ocasión. Entonces, no sé cuál es el interés de que todavía hay un país que exige de que no más nacionales haitianos de manera ilegal y aún así las autoridades se imponen. No estoy diciendo en este caso el presidente, pero sí los demás organismos se imponen en tenerlo aquí, en regularizarlo, en dar una sentencia de manera, para mí, ilegal, ¿verdad? En medio de todo lo que estamos viendo, como que nosotros somos tontos. Pero la realidad es que, para cerrar esta parte del tema, que esa lamentable tragedia y ahora la Semana Santa cambiaron el rumbo del país. Sin lugar a dudas. Y en eso es que estamos. Bueno, más adelante quiero tratar un tema, pero ya más adelante. El dolor humano lo tenemos ahora encima. Vamos a la pausa, retornamos en breve, no se muevan. Todavía.